Bienvenido. Hoy estamos secuencialmente entre el hexagrama del progreso gradual de carácter ejemplar y el de la plenitud. Cuando todo está claro en el exterior, ponerlo inmediatamente en acción con alegría como el sol al mediodía. Bien, pues entre uno y otro tenemos la contemplación de los deseos del corazón, que están representados por el arquetipo número 54 de las mutaciones, como sabéis, cuya denominación así tradicional es la desposanda y que podemos atenuar por el rigor de las palabras, según las circunstancias del momento, por subordinación, estado de subordinación. El 54 representa, como digo, los deseos naturales, biológicos, los deseos que todos tenemos y que naturalmente lo reconoce una estructura de sabiduría trascendente como es el libro de las mutaciones. Pero lo cataloga subordinado al deber en función de las proyecciones más trascendentes de la propia existencia humana. Es decir, en función del valor de las cosas importantes, pues debemos subordinar los deseos puntuales del corazón, aun reconociéndole su lugar y su legitimidad, sin asustarse. Eso sí, subordinándolo al orden dado. El hexagrama nuclear por el que está integrado este hexagrama tan singular, tan peculiar, es el 63. Es decir, llevar en el interior la paz a su maximidad, pero cuidando que ese equilibrio ya es precario, porque cuando hemos maximizado algo, pues obviamente no es posible añadirle mejores cosas, ni tampoco sustraerle, porque entonces lo handicaparíamos por carencias. Entonces se trata de conservar lo que tan difícilmente hemos llegado a lograr extender, la paz en el interior. Daos cuenta que esto lo debemos aplicar a la subordinación del corazón al ámbito de las costumbres en el mundo civilizado en el que vivimos. Es efectivamente llevar el equilibrio de la paz a lo máximo. Cuidado que no decaiga. Bien, pues la característica fundamental de este hexagrama, para quien lo consulta con intención de poner algo en proyecto, pues el subrayado es empresas traen desventura. Solo al lugar a un delicadísimo sentido del tacto y de la oportunidad, como cuando se está subordinado a un orden, pues no tiene sentido tratar de sobreponerse y me hablaré en el lenguaje coloquial del que suelo tirar con frecuencia, donde hay patrón no manda marinero. ¿Mm? Marinero tiene que subordinarse a la legislación de aquella nave en la que transita, por muy legítimo que sea su deseo. Quiero decir, por muy propio que sea su deseo, tiene que subordinarlo al orden de la nave. De aquí debe extraer el consultante que ha obtenido el hexagrama 54 sin respuesta, lo que debe asumir en su comportamiento en relación a lo consultado. Ahora vamos a entrar en la contemplación de las líneas 1. Con la primera línea nos dice el duque de Zhou, haciéndose eco de la labor de la sabiduría trascendente, que hemos logrado una posición subordinada.
pero hemos entrado en una especie de escalafón. Yo, con una rudeza más característica de mí, obviamente, por la distancia de sabiduría entre el duque de Zhou y yo, eh, pues yo suelo decir que de momento hemos logrado encontrar la imagen que yo suelo utilizar, es aquella en el ámbito de la cultura del siglo XX más bien, aunque todavía, bueno, en fin, en el ámbito de la cultura contemporánea, cuando las criaturas sin empleo se congregan en una determinada zona esperando que pase el capataz de turno, cámbiese la denominación, póngasela al día del empleador que te dice tú, pero para una semana. Es decir, vas a parar las hambres. ¿m? Permitidme este lenguaje mío durante un tiempo, pero durante este tiempo al menos va a estar liberado de la necesidad perentoria. Bien, lugar, posición de subordinación, pero en cierta medida también liberación de la necesidad perentoria del momento. Esto es lo que puede esperar quien ha tenido como respuesta oracular la primera línea de mutación del hexagrama 54. El complementario, obviamente, es la liberación. De ahí que subordinación, pero liberado de ese bocado de lobo que lo atormentaba. De momento, no hay para mucho, pero es lo que hay. Esto para la primera línea. Cuando tenemos la segunda línea, la expresión del duque de Zhou se lamenta con la soledad o con la viudedad del consultante o la consultante que teniendo un proyecto se ha quedado solo en la realización o en la proyección de ese proyecto, o quien ha perdido al compañero o a la compañera en términos más trágicos de existencia, ha quedado viudo o viuda. Bien, pero atenuémoslo en un ámbito menos trágico. ah, Hemos perdido la conexión con los compañeros de proyecto que teníamos. Nos hemos quedado solos. Ojo, bien. No obstante, el texto nos, nos apremia a que analicemos nuestro interior y no tiremos por tierra, por haber perdido la compañía o el orden de proyectos de realización inmediata, analicemos nuestro interior y conservemos sin tirar aquellos dones que son dignos de ser conservados, pese a haber perdido la potencialidad inmediata para llevarlo a efecto. Con esto estoy aludiendo al complementario que se produce con la mutación de esta pérdida, que es el 51, la conmoción, el trueno. Es decir, sintetizando para el consultante en relación a lo que pregunta, se va a quedar solo por una u otra causa, más trágica o menos, pero a fin de cuentas pérdida, que deberá asumir y que antes que tirar lo que porta, su idea, su proyecto, lo analice, lo revise, saque una directriz para la conservación de lo útil, pero se resigne a haber perdido esa proyección de inmediata aplicación de su proyecto, de aplicación práctica. Hexagrama número 54, línea segunda, que lleva al arquetipo 51 de la conmoción, manifestación de la divinidad en el terreno de lo propio, para que uno se analice y sin tirar lo esencialmente bueno del proyecto, pues saque una regla de supervivencia, pero obviamente ya, como digo, en soledad, no con las pretensiones
de conjunción que tenía. Esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando la mutación la obtiene el consultante en la tercera línea, ven, con esto hago alusión a la dificultad que suelen tener las líneas multitensionadas, como son la tercera y cuarta. En la tercera nos dice el oráculo que podríamos, nos deja liberada la cuestión a nuestro propio criterio, puesto que es nuestra virtud o es nuestra economía o es nuestro tiempo del que vamos a disponer. Y a fin de cuentas, aunque no es muy honroso el resultado, vamos, quiero decir que no es muy honorable a la vida del mundo civilizado y culto en el que vivimos, pero es admisible. Dice, si te quieres tú entregar como concubina o concubino, asunto tuyo es. La sociedad lo va a tolerar y tú mismo verás. Pero hay una coletilla que se desprende del complementario, que es el 34, que es el poder de lo grande, y que yo traduzco de la siguiente manera. Si no es conforme a deber, no debiera ser por poder el poder llevarlo a efecto. Esto para la tercera línea de mutación. Con el complementario, como digo, hexagrama número 34. Con la cuarta, en esta posición de subordinación, acuciada a la actuación por la visceralidad, por el calor del corazón, por las costumbres, por la biología, se nos presenta una ocasión de poder trabar una relación. Pero el texto tradicional dice, usando quizás unas palabras que hoy resultan anacrónicas, pero que yo espero que cojan en su síntesis semántica pertinente, la cuarta línea, ella es casta y no se promete a cualquiera, es decir, no, tanto para hombre como para mujer, no te entregues a cualquier proyecto por el mero deseo. Aplaza el tiempo de una posible reunión que muy probablemente se pueda producir en el futuro. Pero vamos, que es una cuestión tampoco, es una cuestión como para calmar el ánimo o confortar, no, no dando falsa esperanza, sino con cualquiera y de cualquier modo no es pertinente. Mejor aplaza. De ahí que el complementario es el hexagrama 19 que nos invita a un acercamiento de análisis, pero para estudiarlo de cerca, pero también con capacidad de previsibilidad para evitar futuras decadencias. Resumiendo, la respuesta en términos estrictos, en el orden práctico, es no tome no tome esta oportunidad, no de cualquier manera. Aplaza la cuestión y en otro momento podrás resarcirte de esta apetencia. Esta es una posible respuesta para la cuarta línea de mutación, que como digo, tiene como complementario el hexagrama 19, el acercamiento de inspección con previsión. Con la quinta línea hay una inflexión, cierto que andamos en un hexagrama donde el carácter genérico es la subordinación, y aquí en la quinta, aunque debe el consultante o la consultante tomar la iniciativa, debe estar dispuesta a hacer cesión, es decir, las vestimentas que tenías anteriormente no van a ser tan lujosas como aquellas que vas a obtener tomando la delantera y tomando esta opción. Pero es una inversión
de cara a un futuro de regeneración en paridad, como nos muestra el complementario, que no es otro que el hexagrama 58. Bien, esta es una respuesta posible para la quinta línea de mutación. Y en la sexta estamos en el extremo ya del hexagrama de la subordinación, pues yo lo reduciría con mi lenguaje coloquial a no hagas un paripé, no hagas un paripé queriendo unir algo que por tendencia natural tiende a tener una orientación divergente. De manera que respétate a ti mismo en tu propia singularidad y también al otro conjunto o persona, pero cada uno por su lado y yendo a lo posibilista. Bien, esto es para la sexta línea y el complementario es el 38, el antagonismo o la diversidad de significaciones y caminos singulares que hay y que poblamos el mundo, con respeto para cada uno, con respeto para cada cual, pero tratando no de unificar lo que no es posible unificar ni realizar cuando las disposiciones internas son tan divergentes, sino conformarse con lo pequeño y posible del momento. Con esto agotamos las líneas individuales. Perdón. Vamos a tratar de combinar la primera y segunda. Cuando tenemos que combinar primera y segunda línea, pues nos encontramos con una primera fase en la que, en la que obtenemos, perdonad un momento, que tengo aquí un problema de micrófono. Bien, creo haberlo subsanado. Vamos a conjugar, ¿me oís? Bien, vamos a conjugar la primera y segunda línea. Con la primera obteníamos un empleo subalterno, pero que nos quitaba de momento, eh, de momento amainábamos el temporal. Las circunstancias quedaban aliviadas, pero de una manera transitoria, pero liberación. Con la segunda, sobre esa precariedad aceptable, desde luego, porque era lo posible en esas circunstancias, tenemos con la segunda que vamos a quedarnos solos en el proyecto, pero que debemos analizarnos en nuestro interior para conservar lo esencial del proyecto, pero resignándonos a trabajar solo, a conservar lo posible, a sacar una regla después de esta pérdida. El complementario de ambas líneas de mutación es el hexagrama número 16. El arquetipo del oído o de la música, el pegar el oído muy pertinentemente al medio para lograr empatizar, sintonizar y lograr empatizar con las circunstancias del medio y en función de ello podernos unirnos a la corriente de la tendencia del momento. Esto para la primera y segunda línea de mutación. Para la primera y tercera tendríamos que conjugar la aceptación de la liberación
de una necesidad inmediata, no de la manera deseada por el interesado, pero sí liberación. Y la tercera línea en la que queda liberado al propio criterio el considerarse o el entregarse a sí mismo en unas condiciones no de total honorabilidad dentro del medio en el que vivimos, pero aceptable. Con el tocado del 34, con el toque que nos da el 34, de que, bueno, un gran poder es aquel que se puede considerar como gran poder si no pisa ningún camino que no se corresponda con el orden. El complementario que se produce con la mutación de ambas líneas, la primera y tercera, es el 32. Dar duración al carácter en las distintas vicisitudes temporales que nos vayan presentando los días. Esta es una posible respuesta para la primera y tercera línea. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la primera y la cuarta, pues volvemos a tener la necesidad de aceptar un magro sueldo por liberarnos de una necesidad de carácter perentorio. Y la cuarta línea que dice, la muchacha es casta y no se casa con cualquiera, prorroga el plazo, analiza las circunstancias detenidamente y mira de paliar las posibles carencias de la reversión del ciclo de este momento, de este tiempo. Cuando tenemos que conjugar ambas líneas, el complementario total es el hexagrama número 7, el ejército, que representa globalmente un estado de crisis. El ejército, como el sistema inmunológico, se movilizan según los recursos que tiene el propio cuerpo, conforme a las necesidades reales de una manera objetivamente analizada y estratégicamente previsible. Pues este es el comportamiento que en función de la primera y cuarta línea deberá asumirse para afrontar la respuesta oracular constituida por la mutación en la primera y cuarta del 54. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la primera y la quinta, nos volvemos a encontrar con quien acepta un trabajo para paliar una necesidad de carácter inmediato. Bien, y la quinta, que además pues tiene que hacer excepción respecto de aquellas costumbres de lujo o de comodidad a las que está habituado, tomando la delantera, sin embargo, pero con una inversión con carácter de futuro, aunque de momento el medio en el que se va a desarrollar su proyecto pues no sea tan vistoso, no como el que tenía en la fantasía, ni siquiera como el que ha dejado atrás. Bien, pero no obstante, como nos indica el complementario total, que es el 47, esto engloba la constelación de una prueba caracterial por la que el propio consultante ha, debe poder pasar y salir crecido espiritual e intelectualmente y como persona de ella. Cuando en otra ocasión las que tenemos que conjugar son los extremos, la primera y la sexta, es decir, el aceptar poder subsanar la necesidad inmediata, aunque sea de una manera subordinada, pero la subsano, y la sexta, no pretendas por ello darle un carácter permanente, porque lo que te van a hacer es un contrato temporal
porque no hay lugar a una unicidad, porque hay una tendencia divergente de los intereses que no son conciliables y sí respetables. Cuando tenemos ambas líneas que conciliar, el complementario es el 64, antes de la consumación, donde se exige una capacidad de visión larga, como la del zorro, que está viendo en la otra ribera su posible almuerzo, pero es cauto porque el río está helado y no se arroja corriendo porque puede hundirse, y entonces todo su proyecto se queda en nada. Entonces, haciendo gala de las atribuciones legendarias que se le da al zorro, es astuto, ágil y va cautamente auscultando los pasos que va dando para poder consumar el proyecto que todavía está lejos y que no es cuestión que vaya a caer porque sí, sino de larga visión y de ir paso a paso. Con eso conjugamos la primera y sexta. Y ahora damos un saltito cualitativo y pasamos de la base de la primera línea a la segunda, aquella en donde nos vamos a quedar solo en nuestro proyecto, donde en función de esta conmoción, lo trascendente nos invita a que analicemos la esencia de nuestro proyecto y sin tirar lo bueno, porque hayamos pedido las posibles conexiones para su realización inmediata, la pareja, el socio, el compañero, el crédito, nos hemos quedado solos, no tiro el proyecto, pero me tengo que resignar a esta conmoción del destino y además mm, tengo ahora que pasar a sacar una regla. Bien, esta es la base que tenemos ahora con la segunda línea, que a su vez la vamos a tener ya en este caso concreto que conciliar o conjugar con la tercera línea, que es aquella de, mira, darte como un felpudo o no darte como un felpudo es asunto tuyo. La gente va a admitir que puedas entregarte como felpudo, pero un verdadero poder consiste fundamentalmente, más que en la acción, en no pisar camino que no se corresponde con el orden. Cuando tengo que conciliar, conjugar estas dos líneas, el complementario total es el 55. El 55 es el arquetipo de la aplicación de las leyes. Las leyes que organizábamos en el arquetipo número 21, la mordedura tajante, para que las cosas puedan ser viables, tanto en el ámbito de la vida personal, familiar y más amplia en lo colectivo, pues ya está realizado y en el 55 está incluso juzgado el caso singular al que tenemos que darle respuesta. Y lo tenemos claro en el interior y cuando está claro en el interior debe ser inmediatamente aplicado en el exterior. Este es el arquetipo complementario para conjugar a la segunda y tercera línea que tenemos previamente como respuestas oraculares. Cuando pasamos de eh, situación y consultamos otro día y la respuesta oracular nos saca una mutación otra vez en la segunda línea, esta en la que nos vamos a quedar solo con el proyecto y nos va a producir una conmoción, pero no para que tiremos la esencia buena del proyecto, sino para que aceptemos esta situación de quedarnos en soledad o antipagados, quiero decir, disminuidos respecto de recursos, pero no inutilizando totalmente la esencia del proyecto, y con la cuarta, en la que tenemos que evaluar
una alternativa que nos sale al paso, pero que el texto tradicional nos dice, oye, no te deja cualquiera y de cualquier manera, ¿eh? Yo mejor aplazaría el tiempo para esperar una mejor ocasión que esta que no es pertinente. Bien, el complementario total viene a abundar en este sentido, porque no es otro que el hexagrama número 24. Y el 24, ¿qué es lo que nos dice fundamentalmente? Vuelve sobre la raíz de tu propio carácter y descansa allí, que con los afines, con tus pares afines, como cuando estás en convalecencia y vienen a verte los verdaderos amigos, y con ellos proyectas hacia el futuro, pero del momento vuelve hacia tu base como si estuvieras por curarte de una enfermedad. La enfermedad posiblemente es pues que se deriva de haber perdido a la compañía, el crédito o las personas en las que confiábamos, el presentarse inopinadamente una situación que no era totalmente correcta para contraer un compromiso, y entonces lo pertinente viene determinado por el dictamen del 24, que es vuelve sobre tu base donde personas afines y confiables te podrán aconsejar para emprendimiento y tú con ellos el futuro y no del momento. Con esto damos una respuesta posible para la segunda y cuarta. Cuando tenemos que afrontar la segunda y la quinta, es decir, la pérdida, la conmoción, el autoanálisis, la preservación de la esencia pese a lo conmocionante de habernos quedado solos en el proyecto. Y la quinta, que no obstante nos invita a tomar la delantera, aun cuando no con las pretensiones que teníamos antes, sino mucho más modesta en la forma, pero que es, sin embargo, una inversión de futuro. El complementario total es el hexagrama número 17. Salir del ámbito de confort para conformarse con las circunstancias dadas y luego a la tarde, o a la tarde significa luego con el tiempo, cuando esto dé un resultado, podrás reunirte con los pares a mirar el tiempo pasado invertido en el proyecto. Esto para la segunda y quinta línea en mutación. Cuando en otras circunstancias la obtención oracular nos da la segunda y la sexta, pues volvemos a tener en principio la conmoción de quedarnos solo en el proyecto o mermado respecto de las pretensiones y sin embargo salvando la esencia, tener una mínima regla de conservación del proyecto, no de la realización práctica de manera inmediata. Y la línea sexta que nos dice, no trates de unificar lo que no es posible unificar. Respétate, date respeto a tu propia dignidad, respeta asimismo la dignidad de la divergencia del tiempo actual, trabaja lo posible dentro de la divergencia y vete al complementario a ver qué esencia extrae de él. El complementario total es el 21. El morder creando una normativa para apartar lo intromiso y tener un propio proceso de clarificación. Bien, esto para la segunda y sexta. Ahora damos otro pequeño saltito y nos situamos en la tercera línea. En la tercera línea, lo trascendente, por medio del duque de Zhou, dice, mira, si te quieres dar como concubino o como concubina, allá tú. No es honorable,
pero la sociedad tiene cuestiones más importantes de las que ocuparse y te va a admitir. Sin embargo, lo trascendente dice que un gran poder es fundamentalmente aquel que no pisa camino que no se corresponde con el orden. Y ahora además lo va a conjugar con la cuarta línea. En la cuarta línea todavía viene a abundar en esta esencia que extraemos de lo no totalmente pertinente y de no pisar camino que no se corresponde con el tiempo, aduciendo que la propuesta o lo que hemos encontrado no implica que debamos contraer un compromiso, que mejor aplacemos el compromiso, que no vayamos a este contrato, que lo dejemos para otro tiempo, para más adelante. Esto es con la conjugación de la tercera y cuarta. Y con ello, el complementario que se produce es el hexagrama 11, la paz. La paz de poder combinar los elementos de carácter positivo y ir eh, eh, refinando lo gordo, lo grueso, apartando lo vil y dejando alimento para un crecimiento positivo, pero quitando lo tóxico del conjunto. Esto es para la tercera y cuarta. Cuando tendríamos que conjugar en función de otra obtención oracular, conmutación en la tercera y quinta, pues volvemos a tener la advertencia de bien, si tú te quieres entregar de cualquier manera, ya tú, pero esto no se corresponde con lo que haría un gran poder, que tiene muy buen cuidado en no hacer por poder lo que no debiera hacer por deber. ¿Mm? Y la quinta, que dice, sí, toma la delantera y haz excepción respecto de tus pretensiones mm, ideales, porque es una inversión de futuro para que en el futuro esto hacia lo que cedes ahora pueda regenerar eh, en paridad. Pero ojo, porque el complementario, que es el 43, nos dice, conforme a la voz de Alá, conforme a la verdad, hay que estar advertido de que hay un inminente derrumbe desde arriba, porque gobierna una debilidad. Y antes que tomar la resolución, o precisamente la resolución, debe basarse en desalojar de nuestro interior toda posible debilidad, incluyendo el posible farceamiento de los propios males. Es decir, descarta el 43 la violencia, el debatirnos a golpe con el enemigo y sí tomar una resolución en el camino alternativo de lo positivo, pero sin enmascarar como buenas las posibilidades de debilidad que nos pueden acometer a la hora de decidir. Esto para la tercera y quinta línea. Cuando en otra ocasión tenemos que conjugar la tercera y sexta, pues con la tercera tenemos no debieras darte si, por poder, sino es conforme a deber. Y la sexta que dice, no vayas a tratar de unir lo que por naturaleza, por mucho que te empeñe, el gato va a seguir siendo gato y el perro perro. Por tanto, lo posible, cada uno en un sitio, cada uno con un comedero y no con lugar común, ¿vale? El complementario es el 14, cuando tienes la posesión de lo grande. Cuando aspiras a una posesión grande, lo que debes tener no es la infatuación del goce de lo grande, sino la responsabilidad de llevar cada céntimo, cada persona, cada contenido,
a su ámbito singular y singularmente digno. Esto es una posible respuesta para la tercera y sexta. Ahora volvemos a dar, subimos el pie y con él nos alzamos sobre la cuarta línea. Pero ojo, que no nos llame a engaño esta expresión mía de nos alzamos sobre la cuarta línea. Hemos tenido la cuarta línea y la cuarta línea nos dice, no, 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 a lo primero que te salga al paso no te vayas a entregar, porque tú estés aburrido, porque estés carente, en el orden que sea, ¿eh? En el orden de la alimentación, en el orden económico, en el orden de los sentimientos, en el orden de la soledad espiritual. No, no, con cualquiera ni de cualquier manera, no. Aplaza, aplaza el tiempo, aplaza el compromiso. No es el momento. Analízalo, pero en lo inmediato, pero míralo con previsión de futuro. Por tanto, con la cuarta línea tenemos esta base de partida. Y con la quinta, sin embargo, tenemos aparentemente contradictorio, pero muchas veces en medio de las contradicciones donde tenemos que debatir nuestros sentimientos para sacar el equilibrio justo. Tengo entre mi hijo y mi hija que quiero más, quiero menos. Ay, parece contradictorio porque si hago esto, pero si hago aquello. Bien, ahí está la labor de lo humano. Debatir entre contradicciones hasta sacar la finura, el hilo dorado. Pues bien, la quinta línea que debemos conjugar con esta cuarta, en la que no es casarnos de cualquier manera con lo primero que nos encontremos, la quinta línea dice, sin embargo, tú debes tomar la iniciativa. Y la iniciativa no para un proyecto conforme a tus ideales, no, más deslucido que tus ideales, pero con visión de futuro para poder regenerar de cara al futuro, aunque de momento va a ser mucho menos lustroso, mucho menos visible de cara a tus propias pretensiones y de cara quizás a tu entorno familiar, a tu entorno social, a tu entorno político. Ojo, el complementario, el 60, la limitación, la pertinente limitación. Todo en la naturaleza tiene un límite que le es connatural. Es decir, las estrellas están clasificadas por tamaño, por densidades, por luminosidades, y son las estrellas lejanísimas, infinitamente más grandes que nosotros, pero también nuestra dieta y la del pez, todo tiene una proporción que le es la adecuada. Y siempre hay en el medio elementos con los que uno puede ilustrarse para ver si es un cachorro de 5 meses y de tal raza, ¿qué alimentación debo darle? Pues vete a estudiarlo a donde corresponde, porque está en tu medio y es tu obligación y es tu esfuerzo para no hacer las cosas de manera arbitraria, pero que la cuestión no sea que padezca necesidad ni tampoco que sea que tenga una holgura de lasitud que la convierta en una inutilidad. Bien, otro cambio, otro día, y tenemos que conjugar la cuarta con la sexta. Es decir, aquella de no, no, prorroga el plazo porque no es cuestión de aliarse con cualquiera en este proyecto valioso de tu vida. ¿Mm? Tu proyecto tiene validez y no porque las circunstancias te estén acusando de una u otra manera, aunque sea a nivel psicológico, o te rujan las tripas, o el deseo de estar en comunidad te urja por el colectivo en el que vives y por las costumbres, pues no, aplaza, aplaza.
la cuarta y la sexta tampoco pretenda unificar lo que diverge por naturaleza. Vuelvo sobre el símil del perro y el gato. Cada uno en su sitio y a lo posible. Estas son las dos líneas que tiene que conjugar. ¿Dónde está la piedra maestra para trabajar estos elementos? En el complementario, el 41. ¿Qué es el 41? Como yo lo llamo, la tributación a la hacienda pública, que tan antipática resulta en lo subjetivo, pero tan útil para la vida colectiva y así para la vida propia. El 41 merma los deseos, los caprichos y las pasiones para definir un mejor gobierno de ti y de aquello de lo que te ocupe. Con esto conjugamos la cuarta y sexta línea que lleva al 41. Y por último, pues encaramos, por lo último quiero decir, en nuestra clase de hoy, encaramos la quinta línea, aquella en la que debemos tomar la iniciativa, pero una iniciativa que pone unas expectativas inmediatas delante que no son tan bellas, tan lujosas, tan agradables como las habíamos acariciado en nuestra mente cuando tratábamos un proyecto, este proyecto. No, pero se trata de una sección de carácter estratégico de cara al futuro, aunque en el inmediato presente vaya a sufrir o vayamos a sufrir en nuestra intimidad desdoro o en nuestra colectividad familiar o en nuestra colectividad social o en nuestra colectividad espiritual. Tenemos que conciliar este estado del ser existencial del consultante con la línea sexta de entender que no podemos unir los dos, el perro, el dogo alemán, ¿eh? y el gato de Angora, que se tienen una tirria increíble, pero que ambos tienen su posición, sin embargo, dentro del ecosistema universal, solo que tratados cada uno dentro de lo posible. Cuando tenemos que conciliar esas dos líneas, pues habremos de llevarla al hexagrama número 10, el porte. En el porte que tenemos en el arquetipo. Pues el arquetipo del porte está constituido literariamente por la hija menor, la delicada Tui, que va detrás de lo más feroz, la fuerza ingente del padre, representado por la imagen de un tigre. No está esta imaginería destinada a inhibir la vida, sino a que te pares, contemple y cuando el tigre presenta circunstancias en las que tú puedes poner tu piececito y avanzar un paso, adelante. A esto se le llama en el mundo convencional el porte adecuado que el ser humano debe llevar a la hora de afrontar su propio Tao. Y con esto, pues, terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.